El día de hoy nos encontramos con el diputado migrante de la Ciudad de México, Raúl Torres. Bienvenido, diputado Torres. Es un gusto conversar con usted el día de hoy. Muchas gracias y sobre todo a quienes hoy nos están viendo. Diputado Torres, ¿cómo ve el panorama político tanto en México como en Estados Unidos ahora que Trump inicia su segundo mandato? Yo creo que hoy tenemos que ver hacia adelante. Creo que México y Estados Unidos deben de trabajar de la mano, colaboración, que no se había tenido durante el gobierno de López Obrador. Creo que la doctora Sheinbaum, encabezando la presidencia de la República en México, tiene una gran oportunidad de cambiar esa relación México-Estados Unidos. Empezando por darle valor a la diáspora mexicana. Yo creo que muchos están hoy llegando, y es válido la duda sobre qué va a pasar con el presidente Trump, pero ya tuvimos un primer término del presidente Trump, y cuando vemos el número de deportaciones, fue justamente la administración de Obama quienes más personas deportaron. 3 millones de personas se deportaron en 8 años. Y fue la administración de Biden, que acaba de concluir, quienes también deportaron por arriba de los números del presidente Trump. Entonces, creo que México no debe nada más de creer, de espantarse y creerse muchas de estas noticias, y debería de poner al centro renovar el catálogo de visas NAFTA. Tendremos que hablar del número de mexicanos que están en los Estados Unidos y sobre todo fortalecer a la diáspora para hacer un lobbying muchísimo más fuerte en Washington, pero también en los estados que tengan que ver mucho con México, y ahí es donde creo que hay una gran oportunidad para que se hable bien de números importantes que te comento muy rápido en esta primera participación. Somos 30 millones de mexicanos de ascendencia mexicana en los Estados Unidos, el 10% de la población de los Estados Unidos prácticamente, pero es un número muy importante el que te voy a decir. Son primer generación, es decir, nacidos en México, 12 millones. Es decir, de esos 30 millones, 18 ya son nacidos en los Estados Unidos, ya son ciudadanos americanos. Tienen todas las facultades, todos los derechos de un ciudadano. 12 son primer generación nacida en México. Entonces, tenemos que ver esos 30 millones, prácticamente más de la mitad, 18 ya son ciudadanos americanos. Luego de esos 12 millones, solamente 4 millones, no es un número pequeño, pero solamente 4 millones están en estatus irregular. Es decir, 8 millones de esos 12 primer generación están legalmente en los Estados Unidos. Es decir, el doble es tan legal. Creo que el ejercicio que debe hacer el nuevo gobierno de los Estados Unidos y de la presidencia en México es cómo poder hacer que estos 8 millones que ya están legales, más los otros 18 que ya son ciudadanos americanos por haber nacido en el territorio estadounidense, pueden apoyar a los otros 4 millones. Pero cambiemos el chip. No son la gran mayoría quienes estarán en este caso, y de esos 4 millones, solamente 2 millones están en posibilidad de deportación inmediata. El resto están, como comúnmente decimos, arreglando papeles. Entonces, creo que hoy se debe de cambiar el concepto. No somos Centroamérica, no somos Haití, no somos Venezuela, y México debe ser visto prioritariamente, y el gobierno mexicano debe poner primero a los mexicanos y mexicanas de los Estados Unidos antes que a las personas de Centroamérica, Haití y Venezuela. Diputado Torres, tocando este tema de las deportaciones, me gustaría saber qué le ha dicho la comunidad chilanga migrante en Estados Unidos, qué le han dicho sus votantes ante este nuevo periodo de Trump. ¿Qué opiniones tienen ellos? Hay miedo, sí, claro, ante la duda, ante muchas de las noticias que hay alrededor del cómo va a funcionar. Sin embargo, hay una confianza hacia el tema económico, y por eso también vamos a hablar de los números con los que llega el presidente Trump a este segundo mandato. Fue el voto latino quien también confió en el Partido Republicano y en el presidente Trump. Entonces, también tenemos que ver que hay muchos mexicanos que ya votan en los Estados Unidos que le dieron su confianza al presidente Trump. Hay quienes no. Y por supuesto que yo soy muy respetuoso de quienes sí, de quienes no, porque no es mi labor inclinar la balanza. Lo que sí tengo que decir es que hoy los mexicanos queremos alzar la voz, porque mira, van 100 millones de dólares gastados del gobierno mexicano, impuestos de dinero mexicano, pesos que salen de contribuyentes en México que se destinan a Centroamérica, Cuba y Venezuela. Creo que ese dinero debería de dejar de ir a Centroamérica y tendría que ir para atender y para apoyar a las y los mexicanos en Estados Unidos, poner un criterio distinto para poder llevar rumbo a una legalización de quienes falte hacerlo, extender los números de visados para la migración capacitada, las visas NAFTA, que no se ha actualizado desde 1994, y entonces
Creo que eso es lo que hoy la comunidad mexicana estamos pidiendo, que se nos deje de ver que somos el pobrecito migrante, porque no lo somos. Hoy marcamos tendencia en los Estados Unidos y generamos economía en muchos de los estados de la Unión Americana. Diputado, en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, ¿cómo cree que se defina la política durante este nuevo periodo? Creo que el presidente Trump ha sido muy claro, incluso el vicepresidente, el secretario del Departamento de Estado. Tenemos que hablar de colaboración. Uno de los ejes principales, si bien ya lo platicamos, es el eje migratorio, pero también tenemos que hablar de temas de seguridad nacional de los Estados Unidos. La palabra seguridad nacional o el concepto tiene que ver más allá de las fronteras de la Unión Americana y eso involucra también a México. Se ha mencionado el tema de los cárteles de la droga y muchos se espantan porque los mencionen como si fueran grupos terroristas, pero esto yo sí lo veo bien y te voy a decir por qué. Porque cuando tú eres un ciudadano no estadounidense, es decir, estás en México, estás en cualquier parte del mundo, y hoy nadie en su sano juicio va a hacer negocio con Hamas, con Hezbollah, con el Estado Islámico, ¿verdad? Porque son grupos terroristas. Si los llegas a hacer, te llevarán a la corte en los Estados Unidos, incluso sin ser ciudadano americano. ¿Por qué? Porque estás haciendo negocios con grupos terroristas. Creo que el poner tú en el papel que son grupos terroristas no es para que lleguen Marines, Rangers o Delta Forces que lleguen a México. Eso solo pasa en las películas. Lo que sí va a pasar es que entonces todo lo que es la infraestructura económica de los cárteles de la droga se va a ver afectado porque la van a tener que pensar dos veces antes de hacer negocios con ellos. Y creo que es una buena postura radical, fuerte, mano dura. Sin embargo, creo que eso es la gran diferencia de lo que hizo López Obrador, que fue trabajar de la mano del crimen organizado, a lo que puede hacer la doctora Sheinbaum. Tiene las cartas en la mesa y esperamos que las juegue en colaboración con Estados Unidos y con Canadá. Tocando este tema, diputado Torres, ayer vimos la audiencia de Marco Rubio en el Senado para su confirmación como próximo secretario de Estado. Y en esta audiencia Rubio dijo que el tema de una posible intervención militar en México está sobre la mesa, pero para ellos como miembros del Departamento de Estado preferirían colaborar con México. ¿Me puede dar una lectura sobre esto que dijo Rubio? Es que lo que acaba de comentar justamente el ex senador hoy o próximamente ya titular del Departamento de Estado tiene que ver con que cualquier acción que esté contemplada contra los grupos terroristas está contemplada siempre una acción militar, pero porque eso está en el manual de operaciones. Sin embargo, eso depende del Pentágono y de la Secretaría de la Defensa en los Estados Unidos. Mientras la diplomacia estadounidense cae en sus facultades plenas con el secretario Marco Rubio. Es decir, la diplomacia siempre va a ser lo primero que hay que ocupar. Esto de que se creen intervenciones no va a pasar, es una realidad que no va a haber, pero sí debe haber colaboración en inteligencia de las organizaciones que están en el tema de la CIA, la DEA y las distintas agencias que trabajan con Homeland Security en los Estados Unidos para de la mano con las instituciones en México y en Canadá ver este problema, atenderlo, porque es un tema que abarca más allá de la frontera de los Estados Unidos, pero que hoy está generando problemas en los tres países, y ahí es donde México debe de entender que jugamos en bloque Norteamérica y que nuestra prioridad debe ser el bloque NAFTA. Y eso es una de las cosas que si bien ha comentado el secretario, y también el rol de China, porque también ese es uno de los puntos que también hay que hablar en su momento, porque desgraciadamente durante la administración de López Obrador se permitió que entraran directamente muchas inversiones chinas que no precisamente están reguladas a nivel internacional por el tema del comercio, pero sobre todo también mucha inteligencia china que ha llegado a México y que ahí López Obrador les permitió la entrada. Creo que si jugamos con nuestros grandes aliados, que son los Estados Unidos y con Canadá, de la mano, lograremos que a los tres países nos vaya bien. Pero si ponemos ideologías al centro, si ponemos filias y si ponemos fobias, México puede acabar perdiendo la negociación. Sobre el tema de las ideologías, usted sabe que la presidenta Sheinbaum reveló que no fue invitada a la toma de posesión de Trump y en cambio, pues bueno, Trump va a tener a otros líderes de esta ideología afín a él. ¿Podría darnos una lectura sobre esta, digamos, falta de invitación a México? Yo creo que estamos empezando mal de ambas partes. Creo que nos ha faltado una mano de decir, si bien la presidenta viene de un origen de izquierda, hay países que también vienen de origen de izquierda, pero que incluso han extendido la mano a la administración del presidente Trump. La ideología
está bien, es lo que hace llegar y lo que representa a ciertos sectores de la población. Sin embargo, cuando eres jefe de Estado, como en el caso de la doctora Sheinbaum, tiene que ver primero por los intereses de México, más allá de los de su partido y el espectro en el cual corre, que son la izquierda. Entonces, yo creo que ha sido un gran error de las dos partes. Y también por la parte del presidente Trump en la administración de los Estados Unidos, de no invitar a quien hoy es la titular del Poder Ejecutivo en el aliado o socio comercial más importante de los Estados Unidos. Creo que hoy es clave que independientemente de las ideologías las hagamos a un lado y se deba de trabajar en conjunto por los intereses de la región NAFTA. Sería un gran error que solamente se trabaje bilateralmente Estados Unidos y Canadá o solamente México y Estados Unidos. Creo que hoy se debe hacer de la manera trilateral porque hoy tenemos mucho que jugarnos. Al inicio de todas administraciones, cuando las puertas están abiertas en la diplomacia, si no las ocupamos, se van a cerrar y México va a ser el más afectado. Diputado Torres, ¿le gustaría agregar algo más? Pues de entrada quiero decir que la gran herramienta, este valor agregado, es la diáspora mexicana en los Estados Unidos. Ya decía yo, los números no son en su mayoría las personas en un estatus irregular, no son en su mayoría quienes están siendo deportados, no son en su mayoría quienes incluso están cumpliendo con estos temas de la carga pública, que ha sido el criterio que se ha marcado del presidente Trump. Hoy no somos los mexicanos los que estiramos la mano para que nos regalen. Hoy somos los mexicanos los que generamos empleos en los Estados Unidos. Y creo que hoy es momento de que el gobierno mexicano deje de pensar primero en Centroamérica, Cuba y Venezuela y debe de poner al centro a los mexicanos. Si entiende eso, va a entender el gran valor de la diáspora mexicana en los Estados Unidos, que sí, claro, hay en los campos, pero también hay en las mejores universidades, en las mejores empresas, en distintos sectores que hoy son una realidad y que eso hace que estemos juntos con los Estados Unidos y con Canadá. Hacia allá debe ser la herramienta del futuro, fortalecer a nuestra diáspora y entender que ya no somos el pobrecito migrante. Muchas gracias, diputado Torres, por hablar con la audiencia de The Epoch Times en español. Fue un placer conversar con usted. Te agradezco muchísimo y sigo a sus órdenes.